Yo me llamo Renaud Samper, soy director y performer viviendo en Argentina hace 4 años. Con esta obra investigo una temática vinculada a los pueblos originarios, las etnias de América Latina y la construcción de una identidad cultural en un país como Argentina. Esta obra surgió porque yo tenía ganas realmente de representar todas las contradicciones que estaba viendo un poco en la sociedad argentina, a nivel idiomático, a nivel visual, a nivel musical. Tensiones que me llevaban a preguntarme muchas cosas sobre cómo sucedió acá primero la historia de la colonización y cómo podemos hoy, a través del arte y de la experimentación artística, crear un material que pueda interpelar al espectador sobre sus raíces y sobre cuestiones vinculadas con la identidad. Esta obra es una sucesión de ejercicios que nosotros ficcionalizamos, ejercicios de lenguaje, ejercicios coreográficos en donde ellos van a enfrentarse el uno al otro, pero lo que es importante para que no sea esa visión dualista un poco es que se enfrentan realmente varias culturas, varios idiomas, varias danzas. Entonces eso para mí es lo más importante. Lo que es más importante para mí también es que no hay una historia de poder que esté representado, sino que los dos se colonizan. Entonces para mí esto, borrar ese mensaje capaz muy obvio, es permitir al espectador interpretar su propia noción acerca de la historia, acerca de la construcción de la identidad en Argentina. En esta obra está Teresita Campana, que es bailarina de danza barroca, que es una danza pre-renacentista francesa. Oscar Rea López, que es bailarín de Tinku, un ritual boliviano que ahora está en el carnaval también boliviano, entonces que está folclorizado. Y yo, desde el lenguaje de danza contemporánea, porque al final de la obra bailo también un mestizaje. Y me encuentro en esta frontera también entre esos dos lenguajes coreográficos. Mi nombre es Oscar Rea López. Soy bailarín, coreógrafo, especializado en danza boliviana. Hace un poco más de 12 años que hago danza boliviana, diferentes ritmos y estilos o repertorio. También hago otro tipo de técnicas, danza clásica contemporánea. Mi labor, o mi aporte a la obra de Renaud es básicamente con mis conocimientos en la cultura boliviana, ya que él entrelaza dos lenguajes distintos, ¿no? Uno que es como mucho más arraigado a esta tierra, latinoamericano por así decirlo, que es parte de una cultura, la cultura quechua, y otra que trabaja el desarrollo de movimiento, en este caso particular Francia, ¿no? Pero sería como Europa, esa contraposición de lo latinoamericano y lo europeo. Mi intervención en Déjà Vu básicamente tiene que ver con esto, con el estilo de la danza barroca, que es el estilo de danza tanto social como teatral de los siglos XVII y XVIII. En esta obra hay un encuentro de culturas entre lo europeo y lo local, con lo cual hay una persona y un personaje fundamental que representa América. Este actor bailarín es Oscar Rea López, que nos habla de la danza del Tinku, danza que tiene una presencia fundamental en la cultura de Bolivia, una presencia milenaria y a su vez también en la actualidad referente de las danzas y de la cultura de Bolivia. Oscar nos va a hablar desde una presencia originaria, desde una cosmogonía, y la va a traer a la actualidad. Dentro de la obra, Renaud, capaz con una intención, ¿no? Trabaja el mestizaje y como la idea de intercambio o imposición quizá de una cultura sobre otra. La diferencia que yo encuentro sobre todo es que
Hay una cultura occidental, europea, que está desarrollada a nivel académico, porque dentro de su historia así lo ha permitido, digamos, los estados monárquicos que han podido apostar, digamos, a este desarrollo, en contraposición de lo que pasa en Latinoamérica, que a partir de 1492, desde la llegada de la conquista, como que se trata de destruir toda la cultura y que en un estado de liberación, digamos, ¿no? en la época republicana, no se logra obtener una identidad propia, sino más bien se importa todo lo que está en ese momento vigente en Europa, y lo que resulta es que las danzas que nosotros llamamos folclóricas, por así decirlo, de Latinoamérica, no están ni profundizadas ni estudiadas al grado que ellos han desarrollado, por así decirlo, su folclore, ¿no? Porque el ballet, el folclore francés, de alguna manera, empezó así, y en este caso como queda en segundo plano, ¿no? Incluso en la misma facultad, las artes del movimiento están diferenciadas de lo folclórico, como si fueran distintas cosas, que en realidad parte de lo mismo, ¿no? Es una cuestión de dominación cultural para mí. La obra híbrida, y también ahí es donde yo hablo y quisiera trabajar sobre la frontera y los límites entre esas disciplinas artísticas, porque hay lenguaje audiovisual, hay lenguaje musical, en donde también hicimos ese trabajo de posible mestizaje en todos los ámbitos. Entonces, desde la danza, como el video, como el canto, como el texto, mestizamos todos. Como hija de inmigrantes puedo decir que estoy atravesada necesariamente por la cultura europea y por la cultura de mi país y de América, sin duda. Desde el momento en el que estoy investigando los fenómenos danzados en América, necesariamente este mestizaje es parte de mi revolución interior. Así que en momentos en los cuales se redefinen muchas cuestiones, incluso podría hasta decir cuestiones que tienen que ver con la identidad de género, el feminismo, etc. O sea, probablemente si uno quiere hacer de esta obra un ámbito o ejercer desde esta obra un ámbito de lectura y de reflexión, lo puede encontrar. Yo en esta obra me sitúo en un lugar en permanente definición, porque estoy ahí, en el borde. Entonces, con los poemas que se proyectan, que leo en francés y que se dicen, que están proyectados en español atrás, soy un poco esa relación, ese lienzo entre ese laboratorio que sucede en vivo en ese escenario y los espectadores. Déjà Vu fue básicamente una aventura, era como subirse al barco y dejarse llevar. En un principio, como me era muy complicado ver el puerto o el final, digamos, del proyecto, como yo vengo del lado así mucho más técnico, no tan performático quizá, entonces para mí adaptarme no solo a la improvisación, ¿no? Sino algunas cosas particulares que trabajamos dentro de la obra, dejando de lado la marcación coreográfica, digamos, ¿no? Como algo estricto que hay que realizar y que está previamente pautado, sino como que esto se va o fue surgiendo o Renaud lo construyó en el sentido de que yo creo que los dos personajes que son parte de Déjà Vu son la obra, ¿no? Porque ellos llevan toda la temática, por así decirlo, todas las acciones que se ven en escena, lo llevan los dos personajes que plantean sus propios tiempos y sus propias condiciones, y en cada función es completamente distinto, ¿no? No hay algo que, por lo menos yo lo siento así como intérprete, que uno sea igual que la otra. Para mí dialoga con el presente, porque hoy todo lo que está sucediendo a nivel de la inmigración es algo muy político, es algo que sucede en Francia porque estamos con una ola de inmigrantes muy fuerte de África, y eso por una falta de historia y de educación también
en la historia. Nosotros no sabemos los desastres que hicimos con la colonización en África. Entonces, me parece que estos juegos de poderes en el pasado hacen lo que está pasando hoy. Y yo lo que quisiera hacer con esta obra es mostrar que los mestizajes son hermosas contradicciones, hermosas tensiones y que tenemos que vivir con eso y que así es nuestro futuro. Entonces, esas migraciones, esos flujos entre todos los países son para mí cuestiones que esta obra rebota y desde mi condición, bueno, yo acá como artista realmente no puedo trabajar, me pregunto desde qué lugar puedo trabajar como yo francés en Argentina. Y crear un territorio en el que podamos explorar y obviamente que ellos fueron se prestaron al juego de esta experimentación. Sin ellos, esta obra es ellos y yo también, somos esto.